Y no obstante, el aceite, la leña y toda la gran fogata que armaron, después de muerta, el primer milagro que Juana va a hacer es haber dejado su corazón intacto. El verdugo, o el otro Longino, en la cruz, va a recoger las cenizas de Juana y va a recoger el corazón incorrupto de Juana de Arco. Y es el primero que se va a dar cuenta y va a reconfesar que hemos quemado una santa. El proceso de rehabilitación de Juana de Arco se inició el 7 de noviembre de 1455 en la Catedral de París. Carlos VII reconquistó Rouen. Fue la última ciudad que reconquistó. Cuando reconquistó Rouen, ordenó que le trajeran los libros del juicio y preguntó a los juristas qué se podía hacer. Los legistas le dijeron: hay una gran cantidad de irregularidades en este juicio. Transcurrió de manera muy contraria a la ley. En definitiva, anuló el juicio de Rouen diciendo que era contrario al derecho, a la ley, etc. Se consideró como si nunca hubiese existido y ahí quedó todo. Después tuvo lugar el proceso de beatificación y canonización. A mí lo que me encanta de todo esto es que realmente cuando a Juana se la ejecuta en la hoguera, en el año 31, ¿no? El 30 de mayo del 31, fue una sacudida tan espectacular. Fue coger a los franceses y a los ingleses, agarrarlos moralmente de los brazos y empezar a darles de bofetones hasta que se cansaron. ¿Por qué? Porque marcó un antes y un después. Fíjense que es curioso, porque en Inglaterra estamos en el momento en que va a empezar la llamada Guerra de las Dos Rosas. Es decir, justo casi coetáneo con esto, arranca una guerra civil en Inglaterra, que genera a los ingleses un problema mayor que el tema francés. Es como, ¡buf! Olvídate de Francia, déjalo. Bastante tenemos con nuestra propia guerra. Es decir, Inglaterra fue castigada con esto. Y Francia fue también castigada. ¿Por qué? Porque Francia pasó unos momentos extraordinariamente duros hasta que se constituye como nación. En el año 53 se llega a la paz, 22 años después de la muerte de Juana. Si no hubiera pasado Juana por la vida de Francia y de Inglaterra, ¿hubiera habido esta paz? La respuesta es no. No. O sea, no. Fue ella la que propició esto. Cuando muere, condenada, con todo esto que hemos comentado, pasan 3 años desde que acaba la guerra y un papa español, me encanta, lo siento, ahí sí que tengo que mojarme, Calixto III, que es un papa español, decide, vamos a reabrir esta causa, porque a mí no me convence todo lo que se ha dicho de esta chica. Y estamos hablando a muy poquitos años de la muerte de Juana, es decir, toda la gente que asistió al proceso, a la condenación, fue testigo, etcétera, está viva. Y ese papa, cuando reabre el proceso, rehabilita a Juana. ¿Qué tiempo ha pasado? Poquísimo, poquísimo. A partir de este momento, una vez rehabilitada, se abre un periodo bastante amplio en que podríamos decir que Juana es aceptada como santa a nivel popular. La auténtica rehabilitación se consiguió con el proceso de beatificación y canonización, pero en mi opinión no del todo, porque ella ha sido una santa, es una santa, y además de santa es reina, es virgen y es mártir. Y en el decreto de canonización es reconocida como virgen, pero no como mártir y como reina. Y en función de la triple donación, ella, aunque por unos breves instantes fue auténticamente depositaria de la corona de Francia, por lo tanto reina, y desde luego creo que teniendo en cuenta pues, los fundamentos canónicos para reconocer un martirio por odio a la fe, no cabe la menor duda de que Santa Juana de Arco todavía no ha sido reconocida como mártir por parte de la Iglesia, pero en fin, la providencia tiene sus tiempos. Si se esperó por parte de la providencia 500 años para canonizarla, pues Dios sabe más y su providencia, por lo tanto, en el momento oportuno proveerá. El proceso de canonización vino tarde, podríamos decir, casi 500 años después de su muerte. Juana va a ser declarada santa. Y un proceso que ya no fue santa súbita, sino que llevó 50 años, el proceso en sí de canonización desde su comienzo hasta el final, porque Juana quedó después de muerta olvidada como una niña que había jurado
como cismática, y que no obstante el proceso de rehabilitación ella quedó estigmatizada como por haber abjurado, por haberse arrepentido de sus voces, cosa que fue mentira, pero quedó olvidada. Y a mitad del siglo XIX, un historiador agnóstico y anticatólico, Jules Quicherat, redescubre las actas del proceso de condenación y de rehabilitación que estaban en latín. Todo eso fue redactado en latín jurídico, así que era casi inaccesible para el común de la gente. Y hace un trabajo titánico de traducir todo eso al francés. Se redescubre su figura dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia, porque muchos diputados liberales en ese momento quieren rescatarla como una heroína nacional, no santa, pero como una heroína nacional. Entonces hay una carrera entre la Iglesia y el Estado por recuperar, hasta que el obispo de Orleans, Monseñor Dupanloup, que tiene acceso a esas actas y que lee esas actas, dice: no, ella es una santa y es nuestra santa. Está claro que ella es considerada como una heroína nacional. Es verdad que es heroico. Una chica joven de 17 o 18 años capaz de dirigir una multitud de soldados, de ser jefe militar en el combate, ser de verdad un jefe de guerra. Es inimaginable. Hay heroísmo a través de su vida, lo vemos bien, en particular durante su cautiverio, donde esta joven frágil ha seguido siendo fiel a la voluntad del Señor, a pesar de la persecución, a pesar del tratamiento inicuo del que fue objeto. Pero la santidad no es heroísmo, porque la santidad lo vemos en una joven frágil o en los mártires de los primeros tiempos o de ahora. Es la fuerza de Dios que acojo y que me hace capaz de realizar actos que son divinos y que superan mis fuerzas. Un héroe es alguien que se apoya en sus fuerzas, sus virtudes, sus capacidades humanas para superarse. En cambio, un santo es alguien que acoge la gracia de Dios. Juana de Arco es una santa porque acogió la gracia de Dios, dijo sí a Dios y realizó actos que superan el entendimiento y que exceden las capacidades humanas. Pero fue a buscar sus fuerzas no en sus propias virtudes heroicas, sino en la gracia y la fuerza del Señor. Le pide al Papa iniciar el proceso junto con todos los obispos de todas las ciudades donde Juana había pasado, hacen un petitorio, y se abre la causa en 1869. Y quien va a tener el honor de llevar la causa, sobre todo de beatificación y canonización, es el otro obispo de Orleans, que se llama Monseñor Touchet, que tiene muchísimas dificultades, pero es el gran héroe de la causa de Juana de Arco, al cual entregó toda su vida y lo tomó como algo personal. Y de hecho, cuando él va a Roma con todos los papeles, se encuentra con el abogado del diablo de la causa, que era el cardenal Parocchi, que le dice: bueno, pero usted quiere hacer santa a una niña que se vestía de hombre, que hizo la guerra para conseguir la paz y que encima fue condenada por un tribunal de la Iglesia como bruja, y a eso poner como modelo de la Iglesia. Mire, lo va a tener que demostrar, porque una monjita, una buena madre de familia, eso sí, anda por sí solo y se puede canonizar rápido. Pero esta niña creo que va a tener muchas dificultades y nosotros le creemos, pero lo va a tener que demostrar. Es San Pío X que la va a declarar beata. Posteriormente fue el Papa Benedicto XV que la declaró santa. Finalmente es el Papa Pío XI que la va a declarar segunda patrona de Francia. Y sin duda es que este título como segunda patrona de Francia le ha dado una misión en el cielo, una segunda misión que Juana debe estar cumpliendo y que no le debe ser nada fácil, proteger a su patria, esta misión que Dios le ha encomendado en el cielo para que la hija mayor de la Iglesia no defeccione de su bautismo, de su primer bautismo y de la misión como hija mayor que Dios le ha encomendado.